Cuando estamos en alabanza, antes de continuar, eso de que no sé, sí sé, pero eso de la alabanza, de la música que hacemos nosotros aquí, ¿sabes? Esta música que hacemos y los cantos que se le llama alabanza dentro de la iglesia, es para Dios y a veces se nos olvida que es para Dios y tú cuando vienes acá nos ves a nosotros, pero la alabanza, tanto tú como y nosotros acá, debemos de hacer un concierto para Dios. Es un concierto de música, un concierto de alabanza para Dios, pero quizás se nos ha olvidado la honra. Se nos ha olvidado la capacidad de asombro y se nos ha hecho tan común estar en este lugar, tan normal venir, sentarse, escuchar, pero yo estoy a la expectativa y cada domingo oro a Dios para que siempre esté a la expectativa de lo que Dios quiere hacer cada día. La expectativa de lo que Dios quiere hablarnos hoy, de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, porque todo eso que tú escuches hoy va a depender mucho en tus emociones, va a depender mucho en tu estilo de vida. Todo esto cambia cuando escuchamos la voz correcta, la voz de Dios en nuestras vidas, porque el mundo nos está hablando y el mundo tiene voz. El mundo cada vez nos está diciendo: sé más humanista, sé más independiente de Dios, sé más rápido, actúa a tu manera, no necesitas a nadie para salir adelante. El mundo te está diciendo: sé independiente, pero no, iglesia, todos necesitamos de todos, amén. Por eso es un cuerpo. Ustedes necesitan del que está a un lado, del que está al frente, del que está atrás, y yo necesito de ustedes, todos nos necesitamos, pero hay una lucha constante en el mundo espiritual de esa voz que quiere siempre atormentarnos y desviarnos del propósito de Dios. ¿Por qué te digo esto? Estaba escribiendo y en la semana cuando escribo le puse: hay una guerra constante, una guerra espiritual que quiere conquistar tus oídos, porque de acuerdo a lo que escuches y a quién escuches, serán tus decisiones, serán tus emociones y será tu estilo de vida. De acuerdo a quién y qué escuches. Escuchando la voz incorrecta y la voz de este mundo pone en peligro lo que Dios quiere hacer en ti. Escuchando al mundo pone en peligro lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia. Quizá esa voz, quizá ese diagnóstico, quizá esa opresión, quizá ese desprecio, quizá no sé cuál sea, pero esa voz que escuchamos, que es la voz del mundo, ¿sabes? Luzbel, lucero de la mañana, dice que cayó como un rayo cuando se opuso a Dios. Y dice su palabra que Satanás es el padre de la mentira. Eso significa que sus mentiras pueden convertirse, si tú las crees, en una verdad. Y el mundo nos habla con esa voz diciéndonos, oprimiéndonos, y eso nos quiere desviar de la asignación, de la bendición que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Cuánta gente no se ha ido de la iglesia, se ha separado de Dios por escuchar esa voz? Y la bendición de Dios se pierde, y el propósito. Pero vamos a comenzar en esta mañana. Dice que de acuerdo a la voz que escuches,
serán tus emociones, tu depresión, tu tristeza, tu decepción, tus emociones. Y ahí se derivan tus decisiones. ¿Qué voy a hacer en base a esto? Tomo una decisión, una decisión, una decisión, una decisión. ¿Qué decisión voy a tomar en base a esa emoción que me afectó a mí? Una decisión, una decisión. Y eso cambia tu estilo de vida. Pero vamos a comenzar en esta maravillosa y gloriosa mañana. Si me acompañan al Evangelio de Juan, al Evangelio de Juan 10:27. Y ya conocen todos este pasaje, y te lo voy a leer en versión Reina Valera. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, iglesia. Como iglesia necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios necesitamos escuchar. Dice: mis ovejas, ¿qué oyen? Jesús le decía a sus discípulos: mis ovejas oyen mi voz. Pero ¿cómo escuchar la voz de Dios? Como iglesia necesitamos escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios determina mis emociones, mis decisiones y mi estilo de vida. Imagínate, en octubre del 19, noviembre del 19, yo había tomado una decisión con mi esposa de irnos. Y vamos a irnos a Estados Unidos. Ya nos íbamos. Nos pusimos de acuerdo, planeamos todo, nos pusimos de acuerdo. ¿Están de acuerdo conmigo que cuando dos o más se ponen de acuerdo, Dios lo hace? ¿Están de acuerdo? Eso es poderoso, es maravilloso. Pero quiero enseñarte algo sobre ese acuerdo. Cuando Joca y yo nos pusimos de acuerdo, estábamos conversando. ¿Sabes qué? Yo renuncio a mi trabajo, dejo todo y nos vamos, y comenzamos una nueva historia. Era nuestro deseo y nos pusimos de acuerdo. Eso es poderoso. Pero nos ponemos de acuerdo, pero faltaba un acuerdo, la voluntad de Dios en nuestro acuerdo, iglesia. He ahí la gran diferencia entre un acuerdo común y un acuerdo del cielo con la voz correcta. Por eso a veces nos frustramos, porque mi acuerdo y mi bendición no puede ser igual que la tuya, porque el propósito que Dios tiene en mi vida y la de mi esposa es diferente al tuyo, al tuyo, al tuyo, al tuyo. Y lo que a mí me funciona te sirve como testimonio, pero no quiere decir que Dios lo va a obrar de la misma manera contigo. Y he ahí nos confundimos, he ahí cometemos errores, y he ahí la consejería que damos puede determinar el error y el fracaso de otras personas. Por eso te comencé diciéndote que lo que escuches y a quién escuches puede afectar en tu vida. Cuando nos pusimos de acuerdo, faltaba un acuerdo más: escuchar la voz correcta de Dios. Y la voz correcta de Dios fue: no se vayan, porque comienza un ministerio en ustedes. ¿Qué hubiera pasado, iglesia, si nosotros nos hubiéramos ido? ¿Sabes? El propósito de muchas almas que han recibido a Jesús en esta iglesia no se hubiera cumplido a través de nuestras vidas. No sé a través de quién más, definitivamente a través de otros más que sí obedecen la voz de Dios, la voz correcta. Pero escuchamos esa voz y renunciamos a nuestros sueños y a nuestro acuerdo para unirnos al acuerdo de Dios
con nosotros. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Mis ovejas oyen mi voz. Pero ¿cómo oír la voz de Dios? Siendo intencionales en la búsqueda constante. Una persona apasionada por Jesús es la persona que va a escuchar la voz de Dios. Una persona apasionada por Jesús. Por eso comencé diciendo, es tan normal venir a la iglesia. Se me ha hecho tan normal escuchar la música. Se me ha hecho tan normal, pero no estoy a la expectativa de lo que Dios me va a hablar. Hacia dónde Dios me va a llevar. Hacia dónde Dios me quiere llevar. Su bendición, ¿para dónde está? Su bendición es aquí, es acá. Su voz, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Pero eso viene de acuerdo a una intención, una pasión. Dios nos dio este mensaje. Yo tenía un mensaje diferente el miércoles de esta semana. Y después, el jueves, Dios me dio este mensaje. Y luego el viernes Dios me dio otro mensaje. Y le digo, Señor, tengo 3 mensajes. ¿Cuál es? Escuchar la voz de Dios es para este servicio, para esta gente, para esta familia, estos amigos que están aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Y cuando escuchas la voz de Dios, ¿qué sigue en ese versículo? Vamos a leerlo. Juan 10, 27 primero. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Conozco porque estoy en una relación íntima, en esa búsqueda intencional de su voz, de su voz, no de estar escuchando y escuchando. Necesito la voz de Dios en mi vida, porque eso cambia el estilo de vida, tus emociones y tus decisiones. Por eso vienen malas decisiones en nuestra vida. Una decisión que está bien equivocarse. No está mal equivocarse, pero imagínate, iglesia, si nosotros nos hubiéramos ido, ¿qué hubiera pasado de todo lo que Dios quiere cumplir? Esto afecta una familia. En mi decisión con Dios afectan hijos, afectan familia y afecta toda una generación. Cuando escuchas la voz correcta de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Hay una intimidad. Y luego dice, yo las conozco. Y luego viene una consecuencia cuando escuchas la voz de Dios, que dice, me siguen. Viene la obediencia, porque nosotros seguimos a Jesús. Viene la obediencia cuando escuchas la voz en esa intimidad intencional, constante, apasionada. Cuando se pierde la pasión, cuando se pierde la expectativa, pierdes todo. Ya es normal venir a la iglesia, es normal escuchar lo mismo de siempre, aplaudir, levantar las manos, cuando yo sé que debo hacer un concierto para el cielo, un concierto para Dios con esa pasión. Cuando servimos y se acaba la pasión, se acaba todo, porque se vuelve tan normal. Y Dios no es un Dios normal, es sobrenatural. Sobrenatural. Cuando mi hijo estaba muy malo, hace muchos años, estábamos constantes buscando respuesta de parte de Dios. Hasta que viene la voz de Dios en la vida de mi esposa. Yo estaba tan perturbado, tan oprimido, tan desesperado, que no podía escuchar la voz ni tener dirección de parte de Dios. Pero somos un equipo. Entonces ella estaba sensible y viene la voz de Dios a mi esposa diciéndole que él estaba sano. Y no sanó inmediatamente, pero sanó. Vino esa voz poderosa. ¿A qué? ¿Qué escuchas? Y a quien escuchas determina el rumbo y puede desviar la bendición que Dios tenía preparada
para tu vida. Dice: mis ovejas me siguen. Seguimos a Jesús en la obediencia, no en la perfección, en la obediencia, en la obediencia, en la obediencia, en la obediencia. Jesús, yo te sigo. ¿Qué quieres, Dios? El Señor te dice: no, pero yo me puse de acuerdo, pero yo no, pero pues háganlo entonces. Qué tremendo es eso, iglesia. Cuidado a qué y a quiénes escuchamos. La voz de Dios es la que necesitamos. Juan 10:28 dice: y yo les doy ¿qué? Juan 10:28: y yo les doy vida eterna. Hay una consecuencia. Primero, una búsqueda intencional, y eso, una pasión, y eso hace que escuches la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Y después hay una intimidad, y yo las conozco y me siguen. Genera una obediencia de hijo y no de siervo, una obediencia de amor y no porque tengo que hacerlo, una obediencia. Dice: y yo les doy vida eterna. Esa voz, esa intimidad. Y al escuchar su voz, sabes que viene la vida eterna. Una consecuencia. Cuando escuchó la voz de la sanidad de mi hijo, vino una consecuencia. Nos dio vida eterna. Porque donde hay vida eterna, hay provisión de paz, hay provisión de sanidad, hay provisión de vida. Porque como es Él, somos nosotros, iglesia. Es una consecuencia de estar conectados a su voz y no la voz del mundo. La voz del mundo te dice: no vayas, estás enfermo. La voz del mundo te dice: sé prudente. La voz del mundo, a mí cuando escuché la voz, cuando comenzó Veraca, que significa tierra de bendición, fue en la pandemia, iglesia. A mí el Señor me dice: comienza, avanza y vamos hacia adelante. Y me llamaban y me decían: cierra, sé prudente, Pablo, ten sentido común. El mundo siempre te va a hablar así, el mundo siempre te va a dar. El diablo es el padre de la mentira. Se disfraza su verdad, su mentira con la verdad. Se disfraza su mentira con la prudencia. Pero Él da vida eterna. Y me decían: Pablo, cierra la iglesia, ¿qué estás haciendo? Y le digo: no, porque la voz de Dios me dijo que la abriera. Y ninguno de los que se congregaron en esa parte, en esa situación tan dura, pereció, se murió. Jamás no tuvimos ninguna pérdida en esa temporada, iglesia, por la voz de Dios, la voz correcta. La bendición no está en cosas, en ciudades, en naciones. La bendición está en escuchar su voz. Y ellas me siguen y viene una consecuencia: yo les doy vida. ¿Qué necesitas? Porque Dios nos dio este mensaje, iglesia. Porque hemos estado escuchando la voz del mundo, la voz de la humanidad. Y la voz del mundo no tiene nada que ver con la fe. Nada. La voz del mundo no tiene la sabiduría que tiene Dios. Jesús fue más sabio que Salomón, porque era el Dios encarnado. En la Biblia, cuando están las letras rojas y cuando tú lo lees, es porque Jesús está hablando en los evangelios. Y presta mucha atención cuando estas letras estén en roja, porque es Jesús, Dios mismo, hablando. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Aleluya. Y cuando te da vida eterna, dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes qué se llama eso? Una cobertura. Una cobertura, una casa segura para tu vida. ¿Qué necesitas, Pablo? Estoy inseguro, no sé qué hacer. Mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna y les doy una cobertura
porque nadie ni nada las puede arrebatar de mi mano. Amén, iglesia. Nadie. Tenemos una cobertura, una seguridad 100% al escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Es poderoso, amén. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Esa voz necesita la iglesia. Tú como iglesia, yo como iglesia tenemos el privilegio de poder escuchar esa voz. Amén. ¿Sabes? Vamos a Proverbios 1:33. Proverbios 1:33, ¿lo tienen? Te lo voy a leer en versión Reina Valera. Siempre trato de tomar la mejor versión. Mas el que me oyere habitará como. ¿Quieres que ore por ti para que estés confiado? Aquí dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá como. Tranquilo, sin temor de qué. Iglesia, el mal siempre va a estar hasta que Cristo venga a reinar por 1000 años aquí en la tierra. ¿Qué necesitamos? Escuchar su voz para vivir confiadamente, sin temor del mal. Por eso cuando yo comencé la iglesia no tenía temor y me decían no. Cuando llegamos a este lugar, el sentido común nos me decía: Pablo, este es un lugar muy caro, es un lugar muy grande. Pablo, no tienes los recursos para equipar la iglesia, la bodega. Yo no tengo los recursos, pero cuando escuchas la voz de Dios, vivirás confiadamente, tranquilo, sin temor del mal. Lo que necesitamos es escuchar la voz de Dios. Esa que va a traer lo que necesitamos. Por eso te dije, escuchar la voz del mundo, aquella a quien escuchas, que escuchas, determina tu rumbo, y la bendición de Dios se puede perder. Pero gracias a Dios, iglesia, que hoy venimos a la expectativa de escuchar la voz de Dios. Con esta enseñanza, el Señor te quiere enseñar a escuchar la voz de Dios. Y paso número 1 para escuchar la voz de Dios es estar apasionado por Jesús. Estar apasionado y perder la normalidad y estar con la expectativa, en esa búsqueda, en esa intencionalidad. Eso va a generar una intimidad en su palabra, y va a venir la voz de Dios. Porque escucha, dice: mis ovejas oyen mi voz. Vas a escuchar esa palabra. Pero ¿cómo identificar, Pablo, si es la voz de Dios o la voz de Satanás? ¿Sabes? La voz de Dios nunca te va a decir: tú eres mejor que el otro, a ti sí te voy a usar y a él no lo uso. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios nunca te va a condenar. La voz de Dios sí te va a enseñar. La voz de Dios sí te va a enseñar. La voz de Dios sí te va a decir: hey, por aquí no, es por acá. Sí te va a enseñar justicia. La voz de Dios sí te va a redarguir. La voz de Dios sí te va a exhortar. La palabra exhortar significa motivarte para que sigas hacia adelante. Esa sí es la voz de Dios. Pero la voz del enemigo siempre va a ser todo lo contrario. Condena, critica. No te dejes. ¿Ya viste? Oh, ya está pasando. Mira,
a ti tú esto, mira, ya no te toman en cuenta, mira, ya no sientes nada. ¿A qué vas a la iglesia si eres un hipócrita? Mira todos tus errores, mira todos tus defectos, mira el diagnóstico médico. En la iglesia te decían que el Señor es tu vida, pero ¿dónde está? ¿No ves la realidad de tu vida? Esa es la voz del mundo. La voz del mundo te dice: tú puedes solo, adelante, síguele, haz todo tu esfuerzo, motívate. Viene el humanismo, la independencia de Dios, la independencia de la gente, y cada vez nos está adoctrinando el mundo de ser independientes. Nada más estamos así, nada más caminamos con nuestro dispositivo, bien independientes. Ajá, buenas tardes, sí, claro que sí, lo hago, ¿verdad que sí? Estamos llenando, nos están adoctrinando, iglesia. Es que no es motivación, esto no es motivación, esto es la palabra de Dios, y esto genera vida eterna. Y luego genera una cobertura, ya lo viste, una cobertura a tu vida, una seguridad tremenda, una seguridad que aunque veamos con nuestros 5 sentidos, y aunque sintamos que tengo frío, o aunque sienta que tengo calor, y aunque sienta que me desprecian, y aunque siento que esto, y aunque siento que el otro, pero como yo escucho la voz de Dios, sé que voy con seguridad, con paz, con tranquilidad, porque la bendición de Dios nos alcanzan cuando escuchamos su voz, iglesia. Y nos pusimos de acuerdo, pero no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando te pones de acuerdo en la voluntad de Dios para tu vida, es un final diferente. Mi voluntad no era esta, mi voluntad era irme. Ese era mi sueño de toda la vida. Pero Dios nunca dejó irme, jamás. Como 3 veces renové pasaporte cuando estaba soltero, porque ya me iba, y ya me iba, y ya me iba. Y luego me casé y ya me iba. Y aquí estoy. Aquí estamos, iglesia. Aquí estás, has recibido a Jesús. Has visto a Jesús con otros ojos. No como religión, no como juicio, no como condena, sino como un Jesús que te ama, que te construye, que te edifica. Y no vienes a fuerzas, vienes porque has conocido a Dios y te has enamorado de Jesús. No sé qué voz hayas escuchado que te ha tenido perturbado. Hay alguien que ha estado perturbado, mortificado por esa voz incorrecta que escuchaste y que has escuchado, y no te has dado cuenta, pero hoy te estás dando cuenta que no era la voz de Dios. No sé. La voz de Dios, le puse aquí, te dará instrucciones. Sí, la voz de Dios te da instrucciones de cómo ejecutar ciertos temas, cómo ejecutar y cómo llevar a cabo ciertas situaciones, cómo enfrentar situaciones contrarias. La voz de Dios te da instrucciones. La voz de Dios edifica, construye, sana, restaura. Poderoso es eso. Poderoso es eso. Maravilloso. Pero ¿qué estamos escuchando? Pregúntate en esta, y sé bien sincero, no con Dios. No seas sincero con Dios, sé sincero contigo mismo. Seamos sinceros con nosotros mismos. Y cuando seamos sinceros con nosotros mismos, somos sinceros con Dios. Que nadie robe. Y esa voz incorrecta que no robe la bendición de Dios para tu vida. Entonces, número 1, para escuchar la voz de Dios necesitamos ser intencionales en la búsqueda, con pasión, amén. Permanecer ahí, en el lugar secreto, en el lugar donde nadie nos ve, en el lugar donde solamente estás tú en tu habitación y está Dios. Es el lugar donde te puedes gritar, es el lugar donde le puedes decir a Dios lo que sientas. No importa que sea una queja, es tu papá, dísela. Dile: Dios, yo pensaba, pero enséñame, necesito escuchar tu voz. Es poderoso cuando escuches la voz de Dios. ¿Sabes?
Una vez me ha pasado 2 ocasiones que he estado en el cuarto de mi hijo y me acuesto a veces con él y viendo la tele y él se estaba quedando dormido, y en 2 ocasiones vino la voz de Dios, viendo la televisión, iglesia, viendo la televisión. No estaba en el lugar seguro, no estaba en el lugar secreto, perdón, no estaba postrado orando, no. Y vino 2 veces en diferente tiempo una voz clara que Dios hablaba a mi alma, a mis oídos, una voz dentro de mí que vino a fortalecer mi vida con palabras de amor para mi vida. Cuando Dios te habla es para darte instrucciones, pero es para edificarte, para decirte: sigue hacia adelante, permanece, porque mi voz es seguridad, es paz, es victoria. ¿Qué necesita la iglesia? Jesús vino a enseñarnos a escuchar la voz del Padre. Jesús dijo: yo no hago nada sin escucharlo. Pero sabes, cuando estaba Jesús en el aposento alto después de haber resucitado, le dice a sus discípulos: rogaré al Padre que les envíe otro consolador. Así dice el Evangelio de Juan. Jesús estaba a punto de ascender, de retirarse de los discípulos en un cuerpo resucitado, en un cuerpo transformado. Y se va Jesús, pero le dijo a sus discípulos: rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ese consolador hoy está aquí. Es el Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Sabes? El Espíritu Santo es esa voz, es la voz de Dios. El Espíritu Santo escucha lo que dice el Padre, el Espíritu Santo escucha lo que dice el Hijo y te lo transfiere a ti. Y te dice: hey, Pablo, tú vas por aquí, pero es que me dieron unos buenos consejos positivos, porque el consejo no es malo, porque el que me dio el consejo es mi amigo. Sí, está bien eso, pero mi voz dice que te vengas para acá, Pablo. Oh Dios, qué diferencia, eso cambia todo. Por supuesto que sí, Pablo. A mí me decían: Pablo, no pongas iglesia. O sea, todos los consejos contrarios a lo que Dios quería, ¿sabes? Pero el Espíritu Santo siempre va a aprovechar las situaciones buenas y malas para enseñarnos. Me he puesto de acuerdo con mi esposa en ciertos temas, pero en esos acuerdos, y puede ser que no estés casado, puede ser que seas soltero, puedes ponerte de acuerdo con tu mamá, con tu papá, con la pastora, con el pastor, cualquiera que sea tu situación, ponerte de acuerdo. Pero mi consejo, yo nunca doy consejos, al menos que me lo pidan, iglesia. Yo siempre he respetado cada quien, conozco situaciones, pero yo no me meto hasta que alguien me pide el consejo. Entonces doy el consejo, y puedo dar un consejo humano, pero puedo dar un consejo de acuerdo a la palabra. Pero a veces en los consejos ya tienen las decisiones tomadas y quizá no es lo que querías escuchar. Por eso lo más sabio es escuchar la voz de Dios. La voz de Dios. Hace muchos años estaba en la facultad y todavía ni siquiera éramos novios. Y estaba a punto de cotejar a una muchacha, porque me cotejaban. Yo no las culpaba, pero me cotejaban. Entonces dije: bueno, no, eso es broma, dije: bueno, voy con esa muchacha, voy a acercarme. Y
Voy a decir si me permite orar por ella. No se crea. Orar por ella no. O sea, pues dije, voy a decirle, que si salimos y toda esa parte. Pero se me ocurrió orar a Dios. Y vino la voz de Dios. Fíjense en decisiones tan simples en nuestra vida diaria. Y el Señor me dijo a través de un sueño, exactamente cuando yo oré, en esa noche Dios me habla y me dice, no. No, mi carne sí quería. Pero sabes, cuando digo mi carne, cuando escuchas la voz de Dios siempre va a matar la carne. Porque donde habita Satanás es en la carne. Porque nuestra naturaleza caída está en la carne. Y cuando escuchas la voz de Dios, siempre va a ser para matar tu carne. Oh, sí, porque la voz de Dios nunca te va a decir, eres mejor que el otro. La voz de Dios nunca te va a decir, no le hables. La voz de Dios nunca te va a decir, golpéalo. La voz de Dios nunca te va a decir, desquítate. Y todas esas emociones, ¿dónde están? En la carne. ¿Cómo me voy a dejar? Si escucha la voz de Dios, le va a decir, si está casado, le va a decir a la mujer, cocínale, hazle un huevito con frijoles, aunque estén enojados. La voz de Dios siempre va a matar la carne, iglesia. ¿Y quieren saber qué hice después de que Dios me dijo? Obedecí. Y no porque sea un santito y era un cristiano top, no, para nada. Obedecí esa voz porque yo sabía que Él conoce mi futuro. Y yo, fíjate, yo no sabía eso hace mucho. Tantos destinos pueden cambiar, pero hoy estamos aquí haciendo iglesia contigo en forma conjunta. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo es caminar bajo la gracia. Caminar bajo la gracia. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, entonces ya no son tus fuerzas, no son tus recursos, no es tu inteligencia, no es tu conocimiento, no es tu preparación, no es tu sentido común el que opera. Es la gracia la que opera en nuestras vidas y la que hace posible absolutamente todo. Todo, iglesia. Amén. La voz de Dios mata tu carne, mata nuestra carne. Siempre va a ser para guiarnos. Poderoso Jesús. ¿Cuántos necesitan paz en esta mañana? ¿Cuántos necesitan paz en medio del mal? El mal va en aumento y en aumento y en aumento. ¿Cuántos necesitan vivir tranquilamente en esta mañana? Necesito escuchar la voz ahora. No sé cuál haya sido lo que hayas escuchado en estos últimos días que te han tenido perturbados, te han tenido afligido, te han tenido, algo está pasando en ti hoy, una emoción muy perturbadora en ti, que eso te quiere llevar a tomar una decisión, pero eso está afectando tu estilo de vida. Hay alguien aquí así perturbado fuertemente por haber escuchado muchas voces. Escuchas la voz de la necesidad, escuchas la voz de la enfermedad, escuchas la voz del miedo, escuchas la voz de la pobreza, escuchas la voz de la maldición, del juicio, de la condena, escuchas la voz incorrecta. Pero hoy Dios te está enseñando, conforme a su palabra, que si escuchas su voz, Él promete darte vida eterna y una cobertura de protección a tu vida, una seguridad poderosa a tu vida.
y eso hace que el propósito de Dios te alcance y se cumpla en ti. Amén. Amén. A todas nuestras ovejitas que nos ven por medio de Facebook Live, por YouTube, la voz de Dios, escuchar la voz correcta que va a cambiar tu vida y te va a llevar a la dirección que Dios quiere que tú estés y a donde tú vayas. Yo no sé si es un diagnóstico de enfermedad, un diagnóstico de tristeza, de una pérdida, no sé lo que haya sido, pero hoy la voz de Dios te levanta, te quiere enseñar esta palabra que con la intimidad vas a escuchar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Genera una obediencia y luego una consecuencia. Yo les doy vida eterna, y no solamente eso, les da seguridad, una casa, una cobertura, es completa. Escuchar la voz de Dios genera una bendición integral, poderosa, completa, como si estuvieras en una burbuja de gracia, o una burbuja de gracia, una burbuja de poder, una burbuja de bendición. Por eso invitamos siempre a recibir a Jesús, que conozcas a Jesús, que lo recibas, y todos esos beneficios del reino te pertenecen. Amén. Cuando somos de Jesús, no por saber de Dios, sino dice su palabra: si creyeres y confesares que Jesús es tu Señor, serás salvo. Esto es Veraca, tierra de bendición. A todas nuestras ovejitas, gracias. A todos los que nos ven por las redes sociales, Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu vida. El Espíritu Santo te está hablando en esa situación, ya sea buena o sea mala. Él aprovecha las ambas para enseñarte a escuchar su voz y seas dirigido por Él. Ya no avances por ti mismo, ahora depende de Dios, y te aseguro que tu futuro será diferente al que tú pensabas, será mejor al que tú creías, porque la bendición de Dios está en donde está la voz de Él. Esto es Veraca, tierra de bendición. Dios te bendiga.